Bendiga, queridos hermanos, bendiciones, gloria a Dios, bendiciones en el Señor Jesucristo. Bienvenidos, queridos hermanos en Cristo, amigos y amigas que están conectados a esta plataforma virtual y especialmente a través de la programación del Ministerio Unidos por Cristo y María. Estamos y seguimos de fiesta con Jesús, amén. A pesar de las circunstancias adversas que hemos pasado, hemos logrado una vez más celebrar, gracias a Dios, la solemnidad de Pentecostés. Sé que para algunos hermanos no fue posible celebrar con nosotros en esta tierra, pero estuvieron unidos desde la casa del Padre, a donde ya partieron. El gozo del Espíritu Santo es para toda la iglesia, militante, purgante y triunfante. Nosotros creemos en la comunión de los santos. Por eso decimos que hubo y hay fiesta también en el cielo. El Espíritu Santo ha llenado toda la comunidad, pero también llena hoy a cada una de las personas presentes a través de este programa, creciendo en la espiritualidad de Renovación Carismática Católica. Gracias, mis queridos hermanos, por ser fieles al llamado de Dios. Gracias por hacerse presente virtualmente y tomar con seriedad este llamado del Señor. Sé que todos tenemos tareas que realizar en casa. Nunca faltan cuestiones que hacer en el hogar, pero dedicamos este tiempo para el Señor. Gracias por conectar su corazón con el corazón de Dios a través de este medio virtual. Hoy les invito a estar atentos al Señor que sigue llegando a nosotros a través de su palabra y a través de cada detalle de nuestra vida. Vamos a seguir hoy reflexionando sobre los elementos de una asamblea de oración de renovación carismática católica, sobre los elementos de la renovación carismática católica, especialmente en la asamblea. Y para eso voy a abrir la Sagrada Escritura. Quiero comenzar con una lectura de la palabra en los Hebreos, en la carta a los Hebreos, y en el capítulo 10, específicamente en el número 10, capítulo 10, y vamos a buscar el versículo 25. Versículo 25 de Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Y dice la palabra de Dios: no dejemos de asistir a nuestras reuniones, como hacen algunos, y no démonos ánimos unos a otros, y tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca. Palabra de Dios. No dejemos de asistir a nuestras asambleas de oración, a nuestras reuniones de oración. Mis queridos hermanos, ¿por qué un mensaje de esta índole? ¿Por qué la palabra del Señor nos insiste a no dejar de asistir a nuestras reuniones de oración? Y voy a explicarle a través de lo que nosotros hacemos en la espiritualidad Renovación Carismática. La asamblea de cada semana que realizan en la comunidad donde tenemos este accionar carismático. La asamblea de cada semana es el corazón del grupo. Es decir, es la actividad central por la cual van a manifestar ese amor, esa entrega al Señor, al Dios de la vida. Y es responsabilidad de los servidores cuidar la oración. Sí, es responsabilidad de los que nos llamamos servidores el que esa asamblea sea el mejor ambiente de la oración, sea el mejor lugar para que las personas vayan y oren. Porque ahí tiene que haber, cuando decimos que hay que cuidar esa oración, es que debe de haber un hermano también que dirija, que esté coordinando la noche de oración o la tarde de oración, dependiendo la hora en que realicen esta asamblea. Porque no es bueno y no da buenos frutos
dejarlo todo solamente a la inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene, es cierto, pero tenemos que programar, tenemos que de alguna manera poner un orden, una dirección en cuanto al desarrollo de la asamblea de oración. Claro, yo sé que la mayoría lo hace, sé que la mayoría tiene estos elementos bien definidos y que de alguna forma nunca dejan las cosas como ahí se va y ahí las arreglamos, no, sino que va siempre con un orden, donde hay un hermano que dirige la noche de oración, es el que lleva, diríamos, la dirección en cuanto hacia dónde se encamina esa oración de la noche, cómo y de qué manera puede dirigir y guiar conforme también a los otros ministerios que forman parte de ese trabajo pastoral. Entonces, las reuniones de oración, de los grupos de oración, es como volver a la vivencia de la primera comunidad cristiana. Estábamos meditando en estos días sobre la presencia, el poder del Espíritu Santo derramado sobre la primera comunidad cristiana. Pues bien, la renovación carismática, cuando vamos a hablar de lo que son las asambleas de oración de los grupos de renovación carismática, tendríamos que regresar, como decíamos, un poquito a la vivencia de esta primera comunidad cristiana. Está nacida bajo el soplo del Espíritu en Pentecostés. En el Nuevo Testamento vemos las características de esta comunidad. Vamos a ver qué hacía la primera comunidad cristiana. La primera comunidad cristiana, después de recibir la fuerza y el poder del Espíritu Santo, alababan y celebraban al Señor. Y lo celebraban con salmos, lo celebraban con cantos inspirados. ¿eh? Por eso la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 5, verso 19, háblense unos a otros con salmos, con himnos, con cantos espirituales, y canten y alaben de todo corazón al Señor. Era lo que hacía la primera comunidad. Esta comunidad de Pentecostés, esta comunidad que nace, este grupo de oración primario, se hablaban con salmos, levantaban cantos espirituales, cantaban himnos, cantaban y alababan de todo corazón al Señor. Vean ustedes qué característica tenía esta comunidad, porque estas características también se van dando en lo que es una asamblea de oración de renovación carismática. Sí, hay salmos también, hay cantos espirituales. Y claro, no todo el mundo lo hace de corazón, pero la mayoría, digamos del 100%, hay un 90% de personas que están con todo su corazón alabando y glorificando al Señor. También, ¿qué hacían en esta primera comunidad cristiana? Con la fuerza del Espíritu Santo, proclamaban la palabra del Señor. Y la gente que estaba allí, los testigos que estaban presentes, contaban en la reunión lo que Jesús había dicho y había hecho con ellos. Es decir, que daban testimonio de lo que Dios había realizado en sus vidas. Además de que escuchaban la palabra, además que proclamaban la palabra del Señor, también decían lo que Jesús había hecho con ellos. Por eso la palabra del Señor dice en Colosenses, capítulo 3, versos 16 al 17, dice que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes, con todas sus riquezas. Intrúyanse y amonéstense unos a otros con toda sabiduría. Con corazón agradecido canten a Dios salmos, himnos y cantos espirituales. Y todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Palabra de Dios. Mire qué hermosura. Que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes. Y esa palabra se proclamaba en la primera comunidad cristiana. Ese mensaje permanecía. Había instrucción, como también hoy en día en nuestras asambleas de oración se proclama la palabra. También en nuestras asambleas de oración de renovación carismática se instruye. Hay instrucción. Hay amonestación unos a otros con toda sabiduría.
con corazón agradecido, también decía, canten a Dios salmos, himnos y cantos espirituales. Y todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor. Así lo hacía la primera comunidad cristiana. Entonces, era un punto bien claro y lo hacemos también a través de las asambleas de oración. Ahora, el segundo, hay otro punto que hacían bien importante la primera comunidad cristiana. ¿Qué hacían? Se tenían la fracción del pan. Tenían la fracción del pan o lo que le llamamos cena del Señor. Dice la Escritura en Hechos capítulo 2, verso 42. Y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. Fíjese la Escritura como dice, Hechos capítulo 2, verso 42. Y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. Era la fracción del pan, era la cena del Señor, lo que va a venir a ser lo primero de lo que va a ser la celebración eucarística, la gran asamblea por excelencia. Entonces, eran fieles en conservar la enseñanza. Asimismo, en las asambleas de oración, tratamos de ser fieles a la palabra del Señor, de vivir esa palabra del Señor, esa predicación, de hacerla nuestra. También tratamos de compartir algo de lo poco o de lo mucho que tenemos cuando nos reunimos. Sé que también muchos de nuestros hermanos que han tenido esa experiencia de vida en el Espíritu, que han sido tocados por el Espíritu Santo, que han asistido a las celebraciones de las noches de oración en una asamblea, también son personas que han retomado la vida sacramental activa. Hay gente que no iba antes a la Santa Misa y después de haber tenido ese encuentro con el Señor a través de la difusión del Espíritu Santo, se han vuelto personas que ahora son asiduas a la enseñanza de los apóstoles a través de la iglesia y son también partícipes en las celebraciones eucarísticas. Ya los vemos más los veíamos y los vemos más seguidos en la Santa Misa. Antes no iban, ahora sí sienten ganas, sienten gusto, sienten sabor para estar en una celebración eucarística. Es lo que hace el Espíritu Santo, como lo hizo en la primera comunidad cristiana. ¿Qué también hacían en la primera comunidad cristiana ungida por el Espíritu Santo? Compartían juntos el alimento, con sencillez, con alegría sincera. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versos 46-47. Todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que iba llamando a la salvación. Gloria a Dios. ¿Ves la palabra del Señor? Y yo sé, nosotros en Renovación Carismática Católica, si no vamos todos los días, claro, porque hay varias responsabilidades también que hacer en casa. Y por lo tanto tenemos los días de reunión, los días que nos corresponde de reunión. Y claro, una de las cosas que nos ha identificado es que en nuestras reuniones también y en nuestras celebraciones, siempre hemos sido partícipes a compartir un poco de pan, café, etcétera, cuántas otras cosas. Nos conocen así como que de alguna manera somos dadivosos y nos gusta compartir en el momento que tenemos las juntas, las celebraciones. Sé que algunas personas no lo hacen, sin embargo, la mayoría dentro de Renovación Carismática somos así, de esa manera, que inclusive ¿cómo vamos a ir ahora? Dicen, vamos a ir de traje. Entonces, no es que van a ir trajeados, que van a ir con corbata o con un sub-smoking o un smock o un saco, o que van a ir bien definidos así. No, vamos a ir de traje esto otro, es decir, van a llevar algo. Entonces, a mí me daba muchas veces alegría, me daba risa cuando oía decir, vamos a ir de traje. Pues sí, porque decía, voy a traer frijoles, voy a traer tortillas, voy a traer esto. Comparten. Y lo que le quiero decir es que en la primera comunidad cristiana tenían eso. El Espíritu Santo también hacía que fueran de esa manera,
que participaran y compartieran de lo poco, de lo mucho que tenían, compartían con los demás. Ahora, vamos a tomar como base la vida de oración de la primera comunidad cristiana. Y para poder definir y para poder distinguir que la reunión de oración de un grupo de la Renovación Carismática Católica también se caracteriza en esos puntos importantísimos. Y también voy a enfocar que la Renovación Carismática Católica también se caracteriza por 5 puntos importantes. 5 puntos importantes que estaban también en las primeras comunidades cristianas. ¿Cuáles son estos 5 puntos importantes? Ponga atención para que pueda también tener la oportunidad, si le preguntan en qué se basa o cómo podemos caracterizar a la Renovación Carismática Católica en base a la primera comunidad cristiana. Son 5 puntos importantes. El primer punto, el número 1, podríamos decir la presencia de Jesús en la comunidad. La presencia de Jesús en nuestras reuniones de oración. Es decir, que cada vez que nos reunimos, lo hacemos en torno a la persona de Jesús. Cada semana, el grupo tiene que experimentar la verdad que dijo el Señor. Donde están 2 o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La presencia de Jesús tiene que irradiar todo el grupo con su poder. La presencia de Jesús tiene que irradiar todo el grupo con su amor. La presencia de Jesús tiene que irradiar todo el grupo para curar, para iluminar, para fortalecer a los miembros, a los creyentes, a los asistentes a esa noche, a esa asamblea. Estamos reunidos en el nombre de Jesús. Cada vez que nos reunimos, lo hacemos alrededor de Él. Él es el centro. Nuestra asamblea carismática es cristocéntrica, está Jesús en el centro. Entonces hacemos alrededor de Jesús nuestra celebración. Cada semana la comunidad de oración tendrá que experimentar esa promesa de Jesús, que donde están 2 o 3 más reunidos en su nombre, Él está allí. Y yo lo creo. Yo siempre lo creo así. El Señor está con nosotros. No estamos solos. Está acompañándonos, está con nosotros, está dirigiendo, está en el centro. La presencia de Jesús es la que tiene que estar brillando en toda la comunidad, en todo el grupo. Y eso irradiaba en la primera comunidad cristiana. La primera comunidad cristiana tenía a Jesús en el centro. Estaba allí en el centro. Era en torno de Él que la comunidad se juntaba para la gloria de su nombre. Entonces también nosotros nos reunimos en el nombre de Jesús, alrededor de Jesús, al torno de Jesús, para gloria de su santo nombre. Ese es el primer punto importante. El segundo punto dentro de la importancia que tenía la primera comunidad cristiana, y la tenemos nosotros hoy, es la apertura al Espíritu Santo. Apertura al Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 5, verso 5, dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Y esta esperanza, dice la Escritura, no nos defrauda. Porque Dios es fuente de esperanza. Una esperanza que no decepciona. Porque cuando Él nos da el Espíritu Santo, Dios nos ha llenado de su amor nuestro corazón. Nosotros tenemos el corazón lleno de su amor. De ese amor, de esa gracia, de ese poder del Espíritu Santo. Entonces, en cada reunión de oración, tiene que haber un momento de invocar al Espíritu Santo. Y ese momento puede ser al principio, puede ser en medio, puede ser al final, puede ser en todo momento.
pero en la reunión de oración tiene que haber un momento específico para poder hacer una invocación al Espíritu Santo en una asamblea. Así también estaban los discípulos en la primera asamblea carismática, ya en el cenáculo. Estaban clamando y con el corazón abierto para recibir la promesa que Jesús les había dicho. Quédense en Jerusalén y yo derramaré sobre ustedes mi espíritu y les daré poder para que puedan ser mis testigos. Entonces hay apertura al Espíritu Santo. En la comunidad, en una asamblea de oración, hay apertura al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que tiene que alabar en nosotros. Nosotros no sabemos orar, pero el Espíritu Santo viene a nosotros y Él mismo ora en nosotros. Entonces, de Él viene también el conocimiento del Padre y el conocimiento de Jesús. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por la unción, por el poder del Espíritu Santo. Es decir, que de Él, Espíritu Santo, nos viene ese conocimiento del Padre y ese conocimiento de Jesús. De Él también nos viene el que nosotros nos sintamos hijos amados por Dios. Sin el Espíritu Santo, si no tenemos esa acción y esa unción del Espíritu Santo en la asamblea de oración, nuestra alabanza sería pura palabrería. Podríamos decir cosas bonitas a Dios, pero a lo mejor no estamos orando según el Espíritu. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo llene todo nuestro ser, que nos envuelva con su poder, cuando le pedimos a Él, Él ora en nosotros. Nos abrimos a su acción y nos abrimos a sus carismas para que se construya una comunidad que alaba, que glorifica, que ensalza el nombre del Señor, guiado y dirigido por el Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener apertura al Espíritu Santo en nuestras comunidades de oración, en nuestras asambleas de oración. El Espíritu Santo hace nuevas todas las cosas, hace nueva nuestra oración. Cuando nosotros invocamos al Espíritu Santo, casi nunca lo invocamos de la misma manera cuando estamos en oración, porque Él hace nueva todas las cosas, nos da palabras distintas, palabras diferentes. A veces ese momento será un poco más largo de oración. Hay momentos más breves que hemos hecho de oración, pero ha sido el mismo Espíritu, con la misma fuerza. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ese momento de abrirle el corazón al Espíritu Santo? Es para que nos introduzca en un clima de oración, en un clima de fe, donde Él derrame el poder de la alabanza. ¿Por qué pedimos el Espíritu Santo? ¿Por qué nos abrimos al Espíritu Santo? Porque queremos glorificar, queremos alabar, queremos bendecir, queremos adorar desde lo más profundo de nuestro corazón al Señor. Así la primera comunidad cristiana, después de haber recibido el Espíritu Santo, se abrieron en el poder de la alabanza. No hablo de canto, no hablo de tomar una guitarra y cantar, no. Estoy hablando de la oración que brota del alma, que brota del corazón, aquella que inclusive no hay palabras para poderle decir a Dios tal como Él es. No hay palabras para poder definir la grandeza de Dios, pero hacemos lo posible con palabras que brotan del corazón a decirle al Señor: bendito, gloria, alabanza a tu nombre. Es decir, decimos lo que nosotros sabemos decir en alabanza, pero no es tanto tocar o cantar, sino ese abrir el corazón para decirle al Señor lo que Él es y por lo que Él es. En nuestra reunión también viene el tercer punto. Sabemos que nos reunimos en el nombre de Jesús, que fue el primer punto. Segundo punto es la apertura al Espíritu Santo. Eso hay en la asamblea de oración. Y viene el tercer punto. El tercer punto es la oración de alabanza. Cuando estamos ungidos por el Espíritu Santo, en nuestra reunión semanal, cuando la unción del Espíritu Santo la hemos recibido, va a predominar la alabanza. Va a predominar la oración de alabanza sobre las otras formas de oración. Hay otras formas de oración como de petición. Hay oración de perdón. Hay oración de intercesión. Pero va a predominar sobre todas esas formas de oración la oración de alabanza. ¿Por qué? Porque
con la presencia, con el poder del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo es el que está actuando en la asamblea. Porque nuestra oración no está centrada en nosotros mismos. Cuando el Espíritu Santo nos ha llenado de su poder, no estamos orando centrados en nosotros mismos, ni en nuestros intereses, ni en nuestras necesidades, ni en nuestros sufrimientos. Estamos centrados en Jesús el Señor, dándole gloria y alabanza, porque el Espíritu Santo hace eso. Por lo tanto, la alabanza está en el centro de la reunión de oración gracias al poder del Espíritu Santo al cual nos hemos abierto durante esa reunión. Y en el corazón de la alabanza, allí actúa Dios. Allí está Dios accionando. Por eso dice el Salmo 22, versículo 3, dice, Él habita en la alabanza de su pueblo. Por eso, pero el pueblo va a alabar en la medida que es llenado, ungido por el poder del Espíritu Santo. Él es el que viene y ora en nosotros. Él es el que adora, el que alaba, el que glorifica, el que nos da palabras de esa índole para decirle a Dios lo que Él es por lo que Él es. Entonces, la alabanza, la oración de alabanza ocupa el tiempo central y el bloque más importante de la asamblea de oración. La alabanza, la oración de alabanza ocupa el tiempo central y el bloque más importante de la reunión de oración. Entonces, alabar a Dios es un don. Entonces, la alabanza es el don que hemos recibido en la renovación carismática. Antes no sabíamos alabar al Señor. La mayoría de nosotros fuimos educados con la mano extendida para hacer la petición. Dame, Señor, dame y dame. Pero cuando nosotros recibimos esa experiencia de vida en el Señor a través del poder del Espíritu Santo, brota en nosotros por la gracia del Espíritu ese don de alabar al Señor, el don de la alabanza que hemos recibido a través de estas juntas, de estas reuniones en una asamblea de renovación carismática, en un retiro de vida en el Espíritu. Entonces, esto forma parte de la espiritualidad propia de los que hemos crecido en la renovación carismática. Para crecer en este don de alabar al Señor, tenemos un modelo espiritual maravilloso, la Santísima Virgen María. Ella es nuestro modelo en cuanto a poder orar con el don de la alabanza, porque a través de ese modelo de la Santísima Virgen María vamos aprendiendo a decirle las palabras que dijo ella, movida por el Espíritu Santo. Mi alma alaba al Señor, mi espíritu se alegra en el Dios que me salva. Maravillas ha hecho en mí el poderoso. Claro, brotarán palabras así. ¿Por qué? Porque si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, así como la Santísima Virgen María se dejó guiar por el Espíritu en una asamblea, en una oración, en una reunión de oración, vamos a poder decirle al Señor esas palabras de alabanza, esas palabras que brotan de lo más profundo de nuestro corazón. Podemos decir que la oración de alabanza es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Es decir, tenemos cuando nos dejamos guiar por el Espíritu, el alabarle a Dios se convierte en un estilo de vida. Usted se levanta temprano de la mañana, va para su trabajo y dice, bendito sea Dios, gloria a tu santo nombre, Señor. Y vas en camino, Señor, bendito, alabado sea tu nombre, santo, gloria a tu nombre, Señor, en tu nombre poderoso. Va usted hablando y va expresando acciones de oración, de alabanza en su corazón. Podemos decir que se convierte después, cuando usted ha recibido el poder del Espíritu, que la alabanza como un estilo de vida. Y dicen que era el estilo de los santos. Por ejemplo, San Ignacio de Loyola decía, el hombre es creado para alabar, para hacer reverencia y para servir a Dios. Mira, hermosura de palabra. San Ignacio de Loyola. El hombre, dijo, es creado para alabar, para hacer reverencia y servir a Dios. Siempre cuando esté ungido por el poder del Espíritu Santo. Y el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, expresaba lo siguiente:
decía que orar, no se podía orar sin amar. Entonces decía él, orar y amar. Cuando la persona ama, alaba al Dios de la vida, alaba al Señor. Entonces, al encontrarnos con el Dios que nos da la vida en nuestro corazón, hay un cambio fundamental en nosotros. ¿Por qué? Porque hay un cambio. Porque antes de conocer a Dios, antes de haber tenido una experiencia con el Señor, éramos pura queja, éramos puro lamento, éramos de pensamientos de derrota. Aquí cuando el Espíritu Santo nos envuelve en su poder, pasamos de la queja, pasamos de la lamentación, pasamos del derrotismo a la alabanza, a la acción de gracias, al combate espiritual. Después de que hemos pasado con esa unción del Espíritu, ya no hay queja, ya no hay lamento, ya no hay derrota, porque la alabanza toma lugar. Y esa acción de gracias toma lugar en tu corazón y te da fuerza para la lucha espiritual. Entonces, primero estamos reunidos en el nombre de Jesús, en torno de Jesús. 2, abrimos el corazón al Espíritu Santo, tenemos apertura al Espíritu Santo. 3, con el Espíritu Santo actuando en nosotros, se produce el don de la alabanza, la oración de alabanza que toma centro, que es lo central en el bloque de la oración, que es lo que predomina sobre las otras formas de oración. Por lo tanto, la alabanza está en el centro de la reunión de oración. Y en el corazón de la alabanza está Dios, Dios que habita en la alabanza de su pueblo. Amén. Ahora vamos al cuarto punto. El cuarto punto de importancia en la asamblea de oración es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso el libro de San Pablo a los Colosenses, la carta de San Pablo a los Colosenses, dice que la palabra habite en ustedes con toda su riqueza. Sí, mis queridos hermanos, en una asamblea de oración nunca falta la palabra de Dios. La palabra de Dios es la perla preciosa de la oración del grupo. Y este punto no se puede separar del anterior de la alabanza. ¿Por qué razón? Porque en el corazón de la reunión están la alabanza y la palabra de Dios. En el corazón de la asamblea, en el corazón de la reunión, están la alabanza y la palabra de Dios. La palabra de Dios alimenta la alabanza. La palabra hace más auténtica, más fuerte y más viva la alabanza que expresamos al Señor. Porque una vez que en la reunión se ha proclamado la palabra, una vez que se nos ha mostrado la perla preciosa, la oración está centrada en esa palabra que se nos ha proclamado. Y no hay que añadir más. Hay que dejar todo lo nuestro y hay que acogerla en nuestro corazón la palabra y empieza y fluye más con fuerza el poder de la alabanza, porque la palabra y la alabanza están en el corazón de la asamblea, de la reunión de oración. Recordemos un punto importante. En la oración hay dos movimientos. ¿Cuáles son esos dos movimientos que hay cuando oramos? Uno es yo me comunico con Dios y el siguiente, Él se comunica conmigo. Fíjense bien, en la oración hay dos movimientos. Yo me comunico con Dios y Él se comunica conmigo. Y el momento más excelso de comunicación de Dios con nosotros es cuando su palabra se proclama. Cuando se proclama la palabra bendita. Entonces Dios me está hablando. Dios se está comunicando conmigo. Y yo tengo que escuchar. Tengo que acoger esa palabra en mi corazón. Y de esa escucha profunda y atenta de esa palabra va a brotar una oración nueva. Va a brotar en mí un canto de alabanza. En nuestros labios va a brotar una alabanza en respuesta, en relación a la palabra de Dios proclamada, la palabra que Dios me ha dicho, lo que Él me ha comunicado. Entonces brota en nosotros esa fuerza de alabarle a Él. La alabanza está apoyada, está inspirada
y debe de estar apoyada e inspirada en la palabra de Dios. Y cuando está apoyada en la palabra de Dios, la alabanza que le vamos a hacer, que vamos a expresarle al Señor, es una de las maneras más seguras, más sencillas y más profundas de lograr la unidad de la alabanza comunitaria. Este modo de alabanza está al alcance de todos y es un recurso precioso que no se acaba para iniciar, para crecer, para profundizar en la oración y en conocimiento de la palabra de Dios. Cuando alabamos a Dios en respuesta de su palabra que nos ha dicho. Por eso Dios nos habla la palabra. Es un punto importante también que enfocar, porque a la palabra tiene que dársele esa importancia y ese lugar apropiado dentro de la reunión de la asamblea, dentro de la reunión de oración o la asamblea de oración. Porque muchas veces han quitado la importancia. Algunas veces inclusive pareciera que el tiempo no les alcanza y que no les alcanzó para la proclamación de la palabra. No, cuidado, tendríamos que saber que si no está la palabra con nosotros en esta reunión de asamblea, tendríamos que hacer un análisis completo, qué es lo que está sucediendo, porque la palabra de Dios está en el centro, en el corazón de la asamblea. Es la que le da esa vida también a nuestra junta, a nuestra reunión. Es la que le fortalece para alabar al Señor. Punto número 5, que hay en la asamblea y que hubo en la primera comunidad cristiana, también es comunión en el Espíritu. Y comunión con Jesús a través de la comunidad. Todas las cosas que dije al principio, por ejemplo, dije la primera que estamos en torno de Jesús, reunidos en el nombre de Jesús. 2, con apertura al Espíritu Santo, que ese Espíritu Santo nos enseña a orar, a alabarle al Señor, a glorificarle al Señor. Es punto importantísimo. La palabra de Dios que está en el corazón de la asamblea, en el corazón de la reunión de oración. Todos esos puntos nos conducen al quinto punto. El quinto punto es la comunión en el Espíritu y con Jesús a través de la comunidad. Todo nos lleva a esa unidad en el Espíritu, como lo tenía la primera comunidad cristiana. El grupo de los creyentes, dice la Escritura, en las primeras comunidades cristianas, estaban totalmente compenetrados en un mismo sentir, en un mismo pensar. Mire lo que dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 4, versos 32 al 35. Dice, todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. Ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas, sino que eran de todos. Los apóstoles seguían dando un poderoso testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y Dios los bendecía muchos a todos. No había entre ellos ningún necesitado, porque quienes tenían terrenos o casas los vendían, y el dinero lo ponían a disposición de los apóstoles, para repartirlo entre todos según las necesidades de cada uno. Palabra de Dios. La comunión en el Espíritu nos une en los mismos sentimientos de Cristo. En la comunión en el Espíritu, Jesús está en medio de nosotros. Su Espíritu, la palabra y la alabanza del pueblo para crear comunidad. Yo sé que deberíamos de tener todos nosotros un solo corazón, una sola alma, una sola manera de pensar, un mismo sentir en Cristo Jesús. Cuando las 4 cosas anteriores se dan en una comunidad, llegamos a la unidad en el Espíritu. Cuando tenemos la oración alrededor de Jesús, cuando tenemos la oración en el nombre de Jesús, a Jesús como centro de toda nuestra comunidad, cuando nos abrimos al Espíritu Santo, somos personas adoradoras y de alabanza y le damos a la palabra de Dios
la atención y la escucha necesaria, porque es Dios quien se comunica con nosotros. Y cuando estamos en ese nivel, hemos entrado al ambiente de lo que es la unidad en el espíritu, donde todas las cosas podemos compartirlas, donde no hay cosas que no podamos hacer, porque vivimos con un mismo pensar y con un mismo sentir en Cristo Jesús el Señor. Ahora bien, algunas comunidades sé que han tenido problemas en algunas parroquias, en algunas diócesis, han tenido problemas en cuanto a la fluidez de la oración. Y el problema, algunas comunidades inclusive han llegado hasta como desaparecer en cuanto a reuniones de oración carismática. ¿Cuál ha sido el problema? El problema es que de pronto empezó la fluidez de la oración a no ser igual que a los primeros días. ¿Y cuál fue el problema? El problema ha sido que muchos líderes, no todos, han incorporado dentro de su reunión de oración elementos no carismáticos dentro de su asamblea de oración. ¿Cómo está esto? A través de estos años que he convivido comunitariamente con muchos líderes y servidores de diversas comunidades de oración de renovación carismática católica, he escuchado algunas preguntas, como por ejemplo, una pregunta que hicieron una vez: ¿por qué la asamblea de oración se ha vuelto tan rutinaria? Fue una pregunta. Otra pregunta era esta: antes estábamos muy bien, hoy parece que todo anda mal y no estamos muy espirituales. Y una cuestión tercera fue: ¿qué está pasando en las asambleas de oración de renovación carismática? Algunos de los que participan en las comunidades o grupos carismáticos de oración también se han preguntado esto. Inclusive piensan si su propio encuentro de oración se está desenvolviendo de la manera adecuada o no, y por qué a veces han experimentado esos cambios tan bruscos. Y que no siempre han sido para bien, han sido cosas que han llevado mucha situación de frialdad al corazón de los miembros que asisten a las comunidades de oración. Entonces, la situación es esta. Algunos líderes, no todos, algunos coordinadores de asambleas de oración han perdido el enfoque, la finalidad de estas reuniones de oración. Y cuando pierden ese enfoque, cuando pierden esa finalidad de lo que es la asamblea de oración, han venido metiendo, han venido implementando, han venido haciendo cambios en el desarrollo de la asamblea, haciendo una mezcla de espiritualidades y novedades ajenas a lo que es un grupo de oración de renovación carismática. Es decir, esos líderes o coordinadores de asambleas de oración o de grupos de oración ya no siguen lo carismático, lo espontáneo, lo comunitario, sino que han inventado una serie de actividades no carismáticas y las presentan. Lo peor es que las presentan como carismáticas. ¿Qué ha sucedido? Que al final han traído puro enfriamiento, puro desinterés, puro alejamiento de los miembros que asisten a la comunidad. Como ejemplo, tenemos algunas asambleas que ya no son asambleas carismáticas de renovación carismática católica, sino que se han convertido como en medios para presentaciones teatrales, para presentaciones políticas, para presentaciones comerciales o para presentación de negocios particulares. Y todo esto lo han venido realizando bajo el nombre de Renovación Carismática Católica. ¿Y cuál ha sido el resultado? Es lógico. Hay comunidades desérticas, conflictivas, estancadas y en peligro de extinción. Tenemos que orar. En el próximo programa estaremos siguiendo con esta situación para que tengamos asambleas de oración sanas, llenas de la presencia y el poder del Espíritu Santo. Necesitamos
conocer esta situación y resolverla. ¿Qué podemos realizar y qué podemos hacer para mejorar esa espiritualidad en nuestras asambleas de oración? Que la paz del Señor esté con ustedes y que el Espíritu Santo se derrame en abundancia con sus dones en su vida y en la vida de su comunidad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.